quiero decir? Que con Chávez irrumpe en América Latina un proceso revolucionario que concentra 4 elementos a tener en cuenta, que lo han tenido otros procesos revolucionarios, pero por ahí en forma parcial. O cuando tenían 2 de estos elementos, le faltaban los otros 2. O tenían 3 de estos elementos y faltaba uno. ¿Qué quiero decir? Que son 4 elementos sustanciales para avanzar en los procesos revolucionarios en América Latina, y creo que Chávez fue uno de los principales promotores de esto. Primer punto que creo que está claro para todo el mundo, que es haber logrado la unión cívico-militar. La unión cívico-militar. Lo podemos llamar de distintas maneras, ¿no? Nosotros se hablaba de la unidad cívico-militar, se puede hablar de pueblo en armas, se puede hablar de pueblo con uniforme, esa fusión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo bregando, siendo los motores del proceso revolucionario. Bueno, en Perú, a ustedes, a los compañeros peruanos, en esto no hay mucho que explicarles, porque la experiencia de Velasco Alvarado, que veníamos hablando hace un rato, orienta en esa dirección, ¿no? Lo mismo seguramente en el caso de Panamá con Torrijos. Bueno, sin ir a profundizar cada uno de los casos, hay experiencias muy puntuales en América Latina de momentos que se ha dado esa unidad cívico-militar. Ese es un punto fundamental en la revolución bolivariana, que es tan importante, vamos a decirlo así, es tan importante que es uno de los factores por los cuales nuestra revolución, después de 20 años de estar en el gobierno y de haber irritando tanto a los poderes capitalistas hegemónicos, no nos han podido derrotar. Las Fuerzas Armadas están de nuestro lado, son parte de la revolución, la blindan, ya sea contra las posibilidades ciertas de invasión militar, contra el bloqueo económico, las diferentes formas en las cuales nos vienen agrediendo como nunca. Y para eso, bueno, lo saben también los cubanos, ¿no? Y también en Cuba justamente esa unidad del ejército cubano con el pueblo ha sido un factor decisivo para justamente proteger, amurallar la revolución de las agresiones imperialistas. El tercer caso que podemos poner muy claramente es el de Nicaragua, sin duda, donde el ejército nicaragüense con el pueblo y su gobierno revolucionario han generado un bloque protector de la revolución. Vale decir que el elemento cívico-militar es un elemento fundamental. Y observen nada más que cuando no se ha dado esa relación, los procesos revolucionarios han caído. También por otras causas, ¿no? Pero esa ha sido una causa. Nada más que observar el caso más inmediato, que podemos decir, el caso de Bolivia. El caso de Bolivia. Los militares ahí se pusieron en contra del gobierno. Por supuesto que hay otros factores que los conocemos, ¿no? Pero cuando las Fuerzas Armadas se apartan del movimiento popular revolucionario que está gestando un proceso de cambio y de transformación, esas revoluciones se debilitan a extremos tales que facilita a la derecha, al neoliberalismo, a la oligarquía y al imperialismo el hecho de voltearlo. Entonces, ese elemento de Chávez, bueno, como él militar, pero haciendo hincapié siempre y trabajando sobre unas Fuerzas Armadas que habían tomado conciencia
revolucionaria en un trabajo lento, probablemente acelerado con el tema del Caracazo, sin duda ya comprometido y poniendo la sangre y el cuerpo en el 4 de febrero, vale decir, juramentándose la doctrina bolivariana en la pelea junto al pueblo, ¿no? Pero igual hay que manejar a las Fuerzas Armadas, no es una tarea fácil cuando han sido muchísimos años de penetración ideológica por parte del imperio norteamericano. Sin embargo, Chávez pudo generar esa fusión que perdura, que perdurará y que está ya enraizada en lo profundo de la revolución bolivariana. El segundo punto que quiero marcar, no desarrollar, acá este punto no lo estoy desarrollando, sino marcándolos para que veamos la fusión de estos 4 puntos, el poder que genera. Es la creación del partido. A ver, mis compatriotas latinoamericanos y latinoamericanas, la organización revolucionaria es fundamental para poder consolidar cualquier proceso revolucionario en América Latina que quiera llevar adelante un proceso de profundas transformaciones. Sin una fuerte organización revolucionaria es muy, pero muy difícil que se pueda consolidar, que se pueda asentar con pie firme la revolución. Y vuelvo de nuevo a los casos de Cuba, un partido fuerte, poderoso, disciplinado, consciente, como es el Partido Comunista de Cuba. Voy al caso de Nicaragua, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un partido también poderoso, experimentado con realmente años de lucha y de sacrificio junto a su pueblo, con experiencia ya de gobierno, vale decir un partido sólido, ¿no? Que esto significa también un sistema de alianzas, pero el corazón, el eje, el eje de disciplina, de conducción de esos procesos asentados en la organización revolucionaria. Y en Venezuela, sin ningún tipo de duda, la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela vino a confirmar esa necesidad que antes se daba a través del movimiento Quinta República, un movimiento un poco más, si se quiere, amplio, y el Partido Socialista Unido de Venezuela vino a formar una estructura que ha garantizado 20 y pico de procesos electorales, todo el trabajo con la comunidad, ese trabajo afianzado mano a mano con las Fuerzas Armadas, vale decir, la conformación de una organización revolucionaria. ¿Y por qué le digo esto, compatriota? A mí me gusta decir compatriota cuando hablamos con latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque sabemos que hay corrientes y hay un montón de tendencias actuales, de amigos, inclusive socialdemócratas, una más a la derecha, una más a la izquierda, nacionalista, de distinto corte, pero hay unas tendencias reales que están en contra del partido, de las organizaciones revolucionarias, y piensan que los procesos revolucionarios pueden darse sin la toma del poder, todas estas teorías de Tori Negri, de toda esta gente, que realmente no nos ayudan en el momento de definiciones que tiene que tomar el pueblo. Por eso que creo que Chávez, al conformar el Partido Socialista, que hoy está en Congreso, ¿no? Hoy está en su Congreso, ha sido de vital importancia, uno de los pilares de la revolución sin ningún tipo de duda. Quiero señalar un tercer punto que muchos de ustedes creo que lo van a compartir, que es el avance o la incorporación en la fuerza revolucionaria, en esa organización revolucionaria, del elemento socialista. Nosotros hemos tenido
en América Latina muchos procesos progresistas de revoluciones eh, eh, nacionalistas, democrático-burguesas, democráticas en general, de diferentes cortes, pero aquellas que han tenido una incidencia mayor y perdurabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no han sido derrotadas, son aquellas que han tenido o han asumido una perspectiva socialista. Una perspectiva, no estoy hablando de socialismo con modelos foráneos ni nada por el estilo. Vale decir, la revolución cubana con su inspiración, como decía Fidel, en Martí, ¿no? En Martí. Los sandinistas con Sandino, una revolución cristiana, y sin duda con la referencia del el gran Augusto Sandino. Bueno, no hay duda que Bolívar es la guía de la revolución bolivariana, ¿no? De la revolución venezolana. ¿Qué quiero decir? Pero todo esto con una perspectiva socialista que cada uno la va modelando en base a su propia cultura, sus propias necesidades, su propio momento histórico. Vale decir, aquello que llamábamos en un momento por ahí en el cono sur el socialismo nacional, bueno, este es un socialismo que estamos bregando en América Latina, patriótico, bolivariano, sandinista, como decía el propio Chávez, ¿no? Nuestro socialismo es sandinista, es bolivariano, es tupacamarista, es decía, es velasquista, es torrijista y es peronista. Fíjense, ¿no? ¿Cuál era la fusión? Que es una riqueza que tenemos que aprovechar. Muchas veces la socialdemocracia nos habla de la América Latina y ese abanico de diversidad y los diferentes colores, y todo eso está bien, pero lo mejor es lo que nos une. Lo que nos une, y eso es mucho en América Latina, y uno de los elementos que nos une es ese, la comunión de ideas de una serie no pequeña, sino muy extensa, de próceres y revolucionarios que van conformando un sistema de ideas que podemos decir que se enrolan en un socialismo latinoamericano caribeño o sanmartiniano o martiano, como lo querramos llamar, pero que es un socialismo de carácter nuestro, de nuestramericano. Y ese es un elemento muy importante, el tercer elemento que digo que sumó el comandante Chávez en su bregar político. Y el cuarto, observen esto, se deriva, por supuesto, del anterior, que la idea de la unidad latinoamericana caribeña, ¿no? La unidad latinoamericano-caribeña. Lo que quería marcar y subrayar es el tema de la unidad latinoamericana, que lo levantó el comandante Chávez como ningún otro en estas últimas décadas. Vino a traer el bolivarianismo y todo lo que implica el bolivarianismo, haciéndonos comprender, entender a los latinoamericanos que sin la unidad no tenemos posibilidad. Vale decir, por más avanzado que estemos en procesos revolucionarios individuales, a lo sumo lo que podemos conseguir es resistir, pero nunca avanzar y consolidarnos. Únicamente en la unidad de nuestros pueblos, de nuestro gobierno, generando esta figura que la desarrollaba también, la desarrolló Chávez en las reuniones del ALBA, que era los emprendimientos gran nacionales, ya sean populares, empresas, pero el concepto de lo gran nacional, ¿no? Ya no estoy hablando tanto de lo puntual, estoy hablando del concepto, del espíritu de la obra de la empresa gran nacional. Y eso lo trae fundamentalmente el comandante Chávez. Sin duda que también Daniel, también Evo, el resto de los compañeros que fueron sumándose
en esta gran empresa, porque acuérdense que hasta el 2001, las reuniones de las cumbres de las Américas allá en Quebec, ¿se acuerdan que Chávez decía, bueno, yo voté en contra, voté en contra del ALCA, pero solo, estaba solito, porque ni siquiera Fidel lo habían dejado ir, ¿no? Esa cumbre. No podía ir Fidel, entonces él firmó solito. Se está cumpliendo de esa cumbre 20 años, ¿no? Observen en 20 años todo lo que ha pasado y en gran parte todo lo que hemos avanzado. Hoy estamos en un periodo que podemos decirlo claramente, de segunda ofensiva unionista e independentista. Yo soy optimista. Por ahí algunas personas dijeron, no, que se acabaron el tema de los precios de los commodities, y bueno, y las revoluciones en América Latina fue como una moda, como un boom, como el boom de la literatura allá por los 70, esto había sido como una moda de un latinoamericanismo de nuevo, de chévere, ¿no? Pero que ya se había acabado, y a muchos les gustaba que se acabara porque los ponía incómodos. Pero no se acabó, los pueblos siguen avanzando, y ahí están resistiendo Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela, las dignísimas islas de las Antillas, dignísimas, porque hay que entender pequeñas islas que no tienen a veces 100.000 habitantes y se enfrentan contra el imperio. Tiene un mérito muy especial y se comprometen con nosotros, que somos como malditos en esa geografía para los norteamericanos. Y sin embargo, hay que ver a San Vicente de las Granadinas, Antigua y Barbuda, a Grenada, a la mancomunidad de Dominica, muchas veces azotadas por esos terribles desastres naturales, los huracanes, y sin embargo, a pie juntillas con el proceso revolucionario. Entonces Chávez vino a refrescar la idea de la unidad latinoamericana, que tanto la necesitamos, al proyecto, y a ese proyecto le puso musculatura. No fue nada más que una declaración, porque ese también es el gran mérito que hay que reconocerlo a Chávez, ¿no? Que los temas de la unidad latinoamericana siempre Chávez intentó, empujó para que se materialicen. No, a nosotros no nos alcanza, no nos sirve una linda declaración, o sea, nosotros podemos hacer reuniones por la unidad latinoamericana, entonces le ponemos un nombre, esos que están de moda, tejiendo horizontes. Una nueva mirada desde América Latina. Entonces nos reunimos, hacemos catarsis y después sacamos una declaración donde repudiamos la actitud del imperio, repudiamos lo otro. Bueno, esos documentos quedan archivados, cantidades y cantidades y cantidades. Chávez fue concreto, vamos al Banco del Sur, vamos al gasoducto del sur, estamos fundando Telesur, miren lo importante que ha sido Telesur en estos últimos años, ¿no? Y que Petrocaribe que ha alimentado justamente esas islitas que tenían tantos problemas y también al resto de los países. Y vamos a alfabetizar, alfabetizar. Y se alfabetizó. Y vamos a curar. Y vamos a dar la vista a nuestros ancianos que la perdían prematuramente por no tener acceso a una operación de catarata. Y ahí apareció milagrosamente la misión Milagro, que no fue milagro, sino que fue la acción concreta y la voluntad concreta de los revolucionarios que queremos una patria grande y que lo podemos hacer únicamente en la unidad. Y también esto que puede sonar muy por el lado poético, tiene otra parte que la otra parte técnica, mis compatriotas, que sin escala nosotros no vamos a tener proceso de industrialización. Y la escala nuestra son 670 millones de habitantes, que es la población de América Latina y el Caribe. Escala que permite tener un desarrollo industrial incorporando alta tecnología. Esto es un ABC. Digamos, si nosotros
nos reducimos a nuestros pequeños mercaditos de 30 millones, ni Brasil con 200 millones, pero nuestros pequeños mercados, 30 millones, 20 en otros, vamos a tener siempre una industria raquítica, va a decir, no vamos a lograr la independencia económica que necesitamos, y como decía el Che, es la base para alcanzar la independencia política, ¿no? Nosotros hoy tenemos independencia política, pero si no usamos esa independencia política para alcanzar la independencia económica, la independencia integral no se va a dar. Entonces, 4 elementos, ¿no? 4. 4 elementos que yo creo fundamentales, que son producto de la revolución bolivariana y de Chávez, que fue y sigue siendo conductor e inspirador, y que ahora lo lleva como otro gran revolucionario y digno continuador de la tarea de Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Hay que reconocerlo también, que difícil le tocó, pobre, al presidente Nicolás, pero sin embargo, Maduro, seguramente con toda su experiencia que alcanzó en la Cancillería, en todos sus trabajos anteriores, y en su condición de obrero, observen esto, logró derrotar uno por uno todos los ataques de la oligarquía venezolana, de la oligarquía latinoamericana, de la oligarquía mundial y del imperialismo. Nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, para ir terminando, digo, estos 4 elementos, la unidad cívico-militar, la conformación de un partido sólido, con una doctrina que se orienta hacia el socialismo nuestroamericano, y la necesidad de la unidad en la patria grande, son los 4 elementos fundamentales, entiendo yo, del legado del comandante Chávez, de lo que Chávez significa hoy, el Chávez vivo, que el Chávez que tenemos que tener presente, ese Chávez vivo para nuestra América Latina caribeña.